Hola, muy buenas amigos y amigas de Psicoflix, ¿cómo estáis? Hoy tenemos a uno de los grandes que va a cambiar el juego de la psicología pues nos trae un regalo ahora en breve y le voy a dar paso, no le vamos a hacer esperar más, que tenemos muchas ganas de hablar con él. Muy buenas, Edu, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenas, Juanjo. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, aquí con muchas ganas de hablar contigo, porque el otro día me Bueno, quedé con la miel en los labios y, y tengo muchas ganas de hablar contigo. ¿Cómo estás por allí? pues bien, nada, aquí capeando el temporal, así que entiendo que como todos, ¿no? Pues esperando a ver cómo fluctúan las cosas y de paso, pues nada, haciendo entrevistas con vosotros, que ya lo comenté otra vez, pero para mí es un placer estar aquí con vosotros y yo creo que lo que podamos hablar aquí puede ser de interés para muchas personas, ¿no? Así que nada, sin más, muchas gracias por la invitación y nada, que lo hago de mil amores y yo creo que el afortunado aquí soy yo, así que gracias por la invitación y nada, estoy aquí a tu disposición para lo que quieras. Agradecemos mucho tu tiempo, tu amabilidad. Estamos grabando hoy en domingo, no descansamos. Había un artículo donde hablaba José Muñiz de que había que dedicarle más de 4.000 horas, pero yo creo que nosotros le dedicamos más, especialmente tú, que andas metido en mucho. Sí, sí, bueno, no sé si la gente que está escuchando sabe que Muñiz es mi mentor, ¿no? Y un día nos hicieron una entrevista de esa de discípulo-mentor y él comentaba que, claro, que la excelencia es eso, pues la media de entre 9 y 10 horas al día durante un año entero, ¿no? Al hilo del libro ese también de Outliers, ¿no? Es un librito así pequeñito que tiene cierto interés y tal, y sí que es verdad, ¿no? Ya sabes esa frase de que, pues eso, 99% transpiración, 1% inspiración. Y a nosotros que no tenemos mucha capacidad nos ha tocado trabajar, ¿no? Así que es lo que hay. Aquí a este ejemplo siempre comento un día escuchando el dueño de Chupachus, ¿no? Que creo que era español y él decía que para él no existían las fiestas, que eso era una entelequia y si tienes abuelos, ¿no? Pues mi abuela que sigue viva y tiene 95 años, pues hablaba de que cuando había que ir al monte a las vacas y tal, no había sábados ni domingos. Entonces, este es el razonamiento que hay de fondo, que no es gratuito, pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Y gracias a Dios, ¿no? Claro. Y es muy interesante, ¿no? El analizar cómo la vida que llevamos a veces se vuelve un poco frenética y que en muchas ocasiones la emergencia de las diversas problemáticas psicológicas se encuentran en la base pues, de la vida que vivimos. Es algo que tú estás haciendo hincapié, ¿no? En alza el papel que tiene la cultura, la sociedad, el contexto en la aparición de esa problemática. No sé qué piensas tú al respecto, nos quedamos con muchas ganas después de tu podcast, la gente nos ha seguido preguntando y hoy vamos a ahondar en algunas direcciones, también tenemos muchas ganas de que salga tu libro y de hacernos con él, ahora si te parece nos cuentas y bueno, vamos a abrir diferentes frentes. Eh, ¿Qué papel crees que tiene la cultura en el desarrollo de diversos problemas psicológicos? Y cómo lo podemos enfocar para aquellas personas que piensan, porque yo tengo muchos alumnos que me dicen, los problemas psicológicos son problemas del cerebro. Ajá. Bueno, nada, es una pregunta excepcional. Esto daría para hablar para un máster, ¿no? Pero al hilo de cómo introducías la pregunta, podría atreverme a decir que la locura cotidiana previene contra la psicosis. Es verdad, al final, bueno, era un poco broma, ¿no? Pero tiene algo de verdad, que es que el tener una meta, un objetivo, un ikigai, como lo llaman ahora sí los eruditos, yo creo que eso es muy importante, ¿no? El hombre en busca de sentido, y podría citar aquí a Víctor Frank y tal. Yo creo que esto es sumamente relevante, ¿no? Lo de, bueno, pues eso, que vivimos una sociedad en la que estamos en una vorágine y tan importante es, pues eso, participar de la vorágine como también a veces sacar la cabeza y respirar, ¿no? Y sobre todo te das cuenta cuando empieza tu cuerpo a sufrir. O sea que, bueno,
Yo creo que es algo que nos ha tocado vivir y afortunados son aquellos que son capaces de respirar y, bueno, y intentar controlar todo el volumen de trabajo que nos llega, ¿no? Respecto a tu pregunta, que creo que va al hilo de la cuestión, yo tampoco me clasificaría en contextualista en el sentido de primar, darle más peso a una cosa respecto a otra, ¿no? Sí que es verdad que a mí me gusta la idea de defender la psicología, ¿no? Como propia unidad de análisis. Sabes que la psicología, las variables psicológicas son escurridizas, son líquidas, son evanescentes y siempre están eso, acotadas por dos bandas, ¿no? Por reducirlo. La primera es la banda biológica, que no necesariamente tiene que ser genética, y por otro lado, por la parte superior estaría la banda sociocultural o, si quieres, bueno, cultural, sociológica, etcétera, ¿no? Y ahí es donde se juegan los cuartos y las habichuelas mágicas la psicología, ¿no? Entonces, a mí no me gustan los reduccionismos y tampoco me gustan las tiranías, en el sentido de que el psicólogo, creo, el mensaje clave que hay que enviar es que tiene sentido por sí mismo, pero esto no es por rechazar una unidad de análisis o la otra, ¿no? Hay que mirar de reojo, obviamente, a lo biológico y hay que mirar también de reojo a lo sociocultural, si quieres contextual, ¿no? A mí, obviamente, me gusta mucho, tal vez por la tendencia que hay de lo bio, a darle un poco más peso a lo contextual, ¿no? Porque es que al final, como es algo tan obvio que está ahí presente, ¿no? Es como el pez en el agua, ¿no? Que se da cuenta cuando le falta el agua, pues aquí es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, es una peregrullada decir que la conducta ocurre en un contexto, ¿no? Pero lo que estamos hablando aquí es de reivindicar eso, ¿no? De resituar la conducta donde le corresponde por derecho propio. Entonces, a mí me gusta mucho una expresión del gran Marino, que tengo que citar porque parte de lo que hacemos nosotros, por no decir mucho, bebe de sus ideas, ¿no? Que es ser en el mundo, ¿no? Es decir, que no es yo soy yo en mis circunstancias, entonces la gente piensa que está ahí el cerebro desprovisto de todo contexto, situación, etcétera, y ahora estamos pagando los excesos de ese razonamiento, ¿no? Entonces, en tu caso que das clase en la universidad, sabes bueno, pues que los alumnos o el estudiantado tiende a creer que los problemas psicológicos son cerebrales. El otro día una compañera de la Universidad de Valencia contactó conmigo porque estaba asustada de este mismo razonamiento y yo creo que es importante educar a las generaciones actuales y a los seniors también, a los profesionales, porque también tengo colegas ya, pues eso, pues que podríamos decir, pues en torno a 50 o 60 años que siguen diciendo cosas del tipo de que la esquizofrenia es un trastorno cerebral, ¿no? Y lo tienen grabado a fuego, cual ADN ahí. Entonces, es difícil debatir con esos esquemas que son muy básicos, ¿no? En resumen, que yo creo que la psicología hay que reivindicar sin tapujos y sin miedo su papel, y nosotros nos dedicamos un poco a eso, ¿no? Sabiendo que es una persona en un contexto, con una biografía particular, y el mensaje que enviar es que en esa ecuación la P de persona es el epicentro, ¿no? Y podría comentar varios casos, pero uno es la típica idea de gen por ambiente. Y cuando me dicen eso, claro, lo lees y dices, tú, hostia, es que bien, gen por ambiente, pero cuando te pones un poco a pensar y te quitas la venda de los ojos y reflexionas un poco, pues te das cuenta de que no es gen por ambiente, es gen por persona, por ambiente. Y donde pivota todo es en la persona, ¿no? Entonces, de ahí viene toda esta idea de la importancia del contexto donde ocurren los fenómenos, bueno, pues la perspectiva fenomenológica contextual, del ser en el mundo, y que es un poco, pues, poner encima de la mesa esta idea, ¿no? Nadie puede tener un problema psicológico tipo TDAH, tipo esquizofrenia, tipo depresión, si no tiene en cuenta el contexto en el que ocurre y el aspecto biográfico, ¿no? Entonces, pues bueno, ya sabes, que una cosa que decimos nosotros, pues es más cabeza y menos cerebro, ¿no? Y tal vez menos órgano y más organismo en el sentido de lo holístico, ¿no? Y que al final recordar que la genética codifica proteínas, no conductas, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos una labor muy importante de educar y reeducar a las personas y nosotros mismos, porque yo mismo he padecido de ese yugo de lo biomédico, ¿no? Hasta que, bueno, pues, y es difícil salir de ese entrampamiento, ¿eh?
hay que tener un buen formateo cerebral para, valga la ironía, de un buen formateo para darte cuenta de que eso es un flaco favor a la psicología y que desde aquí no se está negando una cosa a la otra. Lo que estamos haciendo es poner encima de la mesa la importancia pues de la persona y de la persona en su contexto y obviamente la base biológica, ¿no? Que también la hay, ¿no? Pero dentro de esa idea, recordar la P de persona, ¿no? Y ya no tanto la P de p-value de significación estadística, ¿no? Sino la P de persona y su impacto funcional, historia, etc, etc. Muy bien, Edu. La verdad que se me ocurren muchas preguntas al respecto. Reivindicar sobre todo el cerebro como variable independiente y no como variable dependiente, ¿verdad? Y se me viene también el hecho de preguntarte por epigenética, por qué factores que agravan el trastorno mental. No sé qué piensas tú al respecto. ¿Qué factores conocemos hoy día que agravan diversos trastornos mentales? Bueno, a ver, a tu pregunta debería ir un poco más a la raíz, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta la idea de trastorno mental, me gusta más la idea de problema psicológico, ¿no? Sí, sí. Porque la idea de trastorno implica que uno está trastornado, que es la vuelta del torno, ¿no? Eso. Y a mí me gusta un poco más la idea de problema, ¿no? De problema psicológico, si me apuras, o a veces escribo psicopatológico, pero al final es psicológico. Bueno, yo creo que es importante rescatar nuestra propia terminología, que es igual de válida que otras, ¿no? Entonces, y dentro de la idea de factores que podrían, ya no tanto agravar, yo, permítame que lo que diga, pues incluso iniciar, ¿no? Mantener o agravar, ¿no? Entonces, obviamente vinimos de una tendencia muy biologizante y al final lo que dicen los estudios, si lo miras con lupa, es que de por sí hay muy pocos factores biológicos que podrían estar en la base, ¿no? Por esa interacción, esa dinámica que establece siempre entre lo genético, lo psicológico y lo sociocultural, si quieres, ¿no? Entonces, a mí, por ejemplo, que me gusta mucho el campo de la psicosis, casi hay muy pocas variables. Las variables más relevantes en el campo de la psicosis tienen que ver con impactos ambientales o con factores externos, ¿no? Pues están las complicaciones obstétricas, que es muy conocido, ¿no? Está, por ejemplo, el trauma, es decir, las experiencias de trauma a lo largo de la vida. Bueno, ya puede ser bullying si quieres, pero también el típico abuso de cualquier tipo, etcétera, ¿no? O negligencia, etcétera, ¿no? Y el consumo de sustancias, ¿no? Esos serían los tres grandes factores que además son transdiagnósticos, es decir, que no solo se dan en la psicosis, sino que se dan en otro tipo de problemas, ¿no? Dentro de ese dinamismo que es inherente a la conducta humana, pues hay que entender siempre ese juego, ¿no? Esa dinámica que establece entre la teoría, la posible predisposición, y aquí en predisposición quiero hacer un Kit Kat, ¿no? Que es que la predisposición no necesariamente tiene que ser genética o biológica, ¿no? Ni genética, puede ser adquirida y puede ser de corte psicológico, ¿no? Pero bueno, no me gusta tampoco pensar en términos de vulnerabilidad, pero que si tuviéramos que pensar cuáles son los factores que más agravan los trastornos, y dentro de los trastornos, por decirlo en psicosis, son todo de tipo, pues eso, ambiental o contextual, ¿no? Obviamente está por ahí también la historia familiar de trastorno, pero claro, eso no está ahí en el vacío, sino que siempre está en interacción con el contexto físico y ambiental, ¿no? Y esos estímulos o esos, si quieres, eventos estresantes o impactos, depende de una cosa a otra, de una teoría a otra, llamo de una forma, eh, pues bueno, pues determinan un poco que una persona acabe desarrollando un problema u otro, ¿no? Siempre dentro de un contexto, dentro de una historia biográfica, ¿no? Y eso es difícil, es decir, no digo que sea fácil, pero que es difícil deslindar una cosa de la otra, ¿no? Y es un poco lo que nos toca en nuestra profesión. Pues dentro de ese mare magnum de aspectos, pues eso, deslindar una cosa de la otra y normalmente está todo relacionado, porque es muy difícil separar pues, variables afectivas, el apego, pues la emoción expresada de la familia, del impacto que puede generar, bueno, entonces hay ahí, y a tu pregunta que acabas de hablar un poco de la epigenética probabilística, de ahí yo rescato la idea también del paisaje epigenético, ¿no? No tanto con la idea de hablar de la interacción gen-ambiente, etcétera, sino con la idea de pensar en las personas como una especie de bolita
¿no? Que está en un equilibrio hemostático y en función de los impactos ambientales, etcétera, va oscilando dentro de ese valle y de ahí rescato la idea del espacio multidimensional psicopatológico, ¿no? Entonces es como una especie de una pelotita en un mar que se va moviendo y en función de factores de riesgo y factores de protección, que eso daría para hablar, porque ahora me estabas hablando de factores que agravan, ¿no? Pero tal vez el discurso sería también en buscar factores protectores y la literatura psicológica al uso tiene muy poco investigado, ¿no? Más que nada por esa idea de hablar más de la discapacidad y no tanto de la capacidad o las fortalezas. Ahora hay un movimiento que se llama discapacidad, ¿no? Que al final las personas con trastornos mentales o bueno, con problemas psicológicos, etcétera, pues tienen eso, pero tienen más cosas, ¿no? Entonces, nosotros abogamos por la idea de persona, que no de paciente, por la idea de persona con diagnóstico de, y de que es muy importante hablar digamos, de no solo de los aspectos negativos, entre comillas, sino de la capacidad, ¿no? Y eso es un modelo que pasa de un modelo pues, basado en la curación a otro basado en la promoción y la prevención y en la búsqueda de fortalezas, ¿no? Y en nuestro libro eso lo hemos intentado incorporar, pues poniendo voz a las personas que han sufrido algún problema de salud mental. Cómo es ese libro, Edu, ya que lo has sacado a la luz? Bueno, ¿Qué capítulos trae? no quería hablar del libro, ¿eh? Para mí el libro es secundario, ¿no? Pero Es una estamos muy... necesidad, ¿no? Que actualicemos ese manual del Gran Marino que tanto nos ha dado, nos ha formado a todos y que se actualice ahora con tu obra. ¿Cuántos autores tiene? Bueno, pues la obra se llama Tratamientos psicológicos en adultos y participan casi 80 autores, ¿no? Es un total de 23 capítulos. Bueno, pues participan gente Perfil licenciado, ¿verdad? gente pues muy competente y muy seria. Bueno, luego, como vamos a ir hablando un poco más del asunto, pero en general, pues participa obviamente Marino, Mari Carmen Luciano, Cano Vindel, Vallejo, bueno, pues gente así, digamos, senior y que ya lo han hecho todo en la psicología española y que nosotros estamos aquí gracias a ellos, ¿no? Por lo menos yo me siento deudor y más en el país en el que vivimos que hay muy poca gratitud a la gente que ha trabajado para poner la psicología donde está, ¿no? Entonces, en el prólogo nos damos las gracias a nuestros maestros y a los maestros de nuestros maestros, ¿no? Que a veces la gente piensa que las cosas vienen de la hora y, bueno, pues yo creo que eso es un mensaje importante, ¿no? En ese, bueno, manual pues participan casi 80 psicólogos, también participan gente joven, ¿no? Más que nada porque a mí me preocupa seriamente esa transición de los senior a los juniors, ¿no? Porque hay un espacio ahí en medio que no hay nadie, ¿no? Entre la gente de los 40 y algo, o menos de los 40, ¿no? Yo no, todavía no llego a los 40, así que voy a tope, pero y los 60 y mucho, pues claro, toda la generación de Marino, etcétera, pues se jubilarán próximamente, entonces creo que era muy interesante combinar senior con junior y combinar clínica con academia, ¿no? Entonces, participan también gente del calado de Félix Inchausti, de César Blanch, de Alberto Jimeno, de Javier Prado. Es decir, que hay, hemos intentado poner encima de la mesa, pues eso, un manual que sea de todos. Yo, en este caso, me ha tocado coordinar, que es una ardua labor, pero que al final es un manual que yo lo tildo de la psicología española, ¿no? Algunos se podrá reír de esto, pero me es indiferente. Es decir, es un manual que ha incluido a 80 autores, es un manual que queremos que sea de todos pues eso, gente junior y senior, gente de la clínica y de la academia, que al final todos vamos de la mano mandando un mensaje claro que es que no hay mucha psicología, sino una, que es poliédrica, pero una, ¿no? Y yo creo que era necesario pues poner encima de la mesa un manual actualizado a las guías de Marino, que ya tenían 20 años aproximadamente. Marino obviamente es el padre de esta criatura porque antes de empezar pues eso, hablamos con él y él comentó sus ideas y vamos, que él podría haber sido el coordinador también de la obra bueno, pues otros autores también han tenido por ahí un papel muy importante como Susana Al-Jalabi, que también estuvo ahí en la base y Félix Inchausti también estuvieron en la base. Y bueno, nada, es un trabajo que se puede decir así rápido, pero más de un año trabajando, pues eso, 23 capítulos que intentan abordar otra cosa que se me pasó, además de junior, senior
Clínica Academia, también intenta mezclar tratamientos empíricamente validados, pero también modelos. Es decir, que intenta fusionar ese otro eje de tensión, ¿no? Entre la idea de los factores comunes y específicos, pero que el manual incluye también esto. No solo es tratamientos psicológicos empíricamente validados para todos los trastornos al uso, según el modelo de la OMS, que no del DSM, y esto si quieres luego lo abordamos porque me da urticaria que la gente piense que la psicopatología es el DSM y la APA. Entonces, aquí mandamos un mensaje claro, por motivos varios, que la gente ya seguro que se los está vislumbrando, pero bueno, que también una idea interesante era mezclar tratamientos psicológicos empíricamente validados para trastornos al uso, pero también modelos, ¿no? Entonces se introducen los principales modelos de psicoterapia, pues familiar, pues contextual, pues un poco transdiagnóstico, modelo de los niveles. También participa, obviamente, pues García Montes, Osma, bueno, que hay ahí, pues gente, yo creo que incluso ellos cuando vean el manual se van a sorprender de dónde estaban, porque tenéis que tener en cuenta que cada persona escribe un capítulo y ve el índice, pero no ve el manual en su conjunto, ¿no? Entonces yo creo que pues eso, que es para estar orgulloso, la gente, pues eso, y sobre todo que queremos que sea una obra que siente cátedra en el sentido de poner el acento en la psicología basada en los datos, pero que eso implica no solo datos, sino también otras formas, ¿no? Tanto la psicología basada en la evidencia como la práctica basada en la evidencia. Qué bien. Qué bien, además va a ser muy útil para los propios autores, que generalmente yo estoy en mi campo de conocimiento y desconozco lo que hacen pues, mis compañeros. Puede ser una obra que integre y que sea un ejemplo para muchas personas. Así que, bueno, apoyaremos esa obra de arte. Espero que basada en la evidencia y estaremos para... Sí, bueno, ese manual que lo comentábamos ahora out the record al inicio de la... Pero ese manual, otra cosa de la que estoy muy orgulloso es que pone casos clínicos reales, no típicos casos clínicos como el manual de casos clínicos del TSM que me da la risa, casos clínicos reales, con tratamientos reales, hecho por gente que está curtida en el día a día, en la clínica. No... Y luego otra cosa de la que estamos muy orgullosos, que lo comentábamos ahora, es del First Person Account, que podría parecer algo así como, mira, estos qué simpáticos que lo ponen allí, pero no, no, es un mensaje claro eso, eso es un mensaje que al final la psicología es para las personas, ¿no? No tiene que ser fría, sino cálida. Entonces, en cada capítulo también hay una persona que habla de su experiencia, ¿no? Y comentábamos que, por ejemplo, el primer First Person Account, el primer capítulo que firmamos varios autores, pues yo cuando me llegó me puso la piel de gallina, ¿no? Entonces yo creo que también es importante dar espacio a las personas que son, al final el manual va para ellos, ¿no? Porque aunque lo utilicen los profesionales, al final es para la sociedad, ¿no? Y sobre todo desde un punto de vista político también, si me apuras, ¿no? Es decir, que los gestores de los sistemas sanitarios y educativos, porque creo que ahí también el psicólogo tiene mucho que decir, pues tengan claro que hay una serie de tratamientos psicológicos que son la primera elección, ¿no? Y ahí está el SICAP dirigido por Cano Vindel, que es un ejemplo a seguir, ¿no? Bueno, se me viene a la cabeza que me dijiste que tenías una app para el screening. ¿Puedes Ajá. hablarnos algo sobre eso? Me parece muy interesante. Bueno, esto es una cosa también interesante. Bueno, vivimos en un mundo donde la psicología se fundamenta en evaluación transversal mediante lápiz y papel y a lo sumo, y a lo sumo entrevista, ¿no? Y se evalúa en un momento puntual y luego al cabo de X tiempo, pues 6 meses, un año, etcétera, ¿no? Entonces a mí eso me genera también, eso a veces no me deja dormir, ¿no? No es que tenga pesadillas, pero bueno, algo habrá que hacer, ¿no? Entonces, dando por hecho que la conducta humana es, como dice Marino, de una persona, de un sujeto y el comportamiento, eso sería un poco la psicología para mí, ¿no? Como ciencia que estudia el sujeto, la persona y el comportamiento, dando por hecho que la conducta es contextual, ¿no? Que ocurre en un contexto de ser en el mundo, dando por hecho que hay que rescatar esa idea fenomenológica, ¿no? Que incluso ahora
hoy leí en Lancet Psychiatry que querían recuperar esa idea de fenomenología. Entonces me da un poco también la risa, ¿no? Algo que ya está súper trillado, pero parece como que se reinventa la rueda, ¿no? Sistemáticamente, ¿no? Si damos por hecho que la conducta es contextual, que la conducta, pues eso, es dinámica, pasa en el tiempo y pasa en el espacio por la idea de contextual, que es ideográfica, ¿no? Que la emite o que es una persona la que está ahí de fondo, ¿no? Multifactorial, multicausal, etcétera. ¿Qué hacemos evaluando a las personas en un momento puntual, en una consulta y cada X tiempo, ¿no? Entonces, hay una forma nueva de evaluar. Con esto no estoy diciendo que hay que dejar en el ostracismo los test, sino que es una nueva forma de comprender la conducta humana que es complementaria con otros métodos clásicos, ¿no? Y se le conoce como la evaluación ambulatoria, pero también hay una derivada que es la intervención ambulatoria, ¿no? Entonces, una cosa que estamos intentando hacer a través de un proyecto que nos dio la Fundación BBVA, que ya está hecho, es una página web y una app asociada a esa página web que lo que permite es evaluar la conducta de las personas en el contexto real. Cuando hablo de conducta, entenderme, pues afectos, emociones, cogniciones, aquí cada uno que le ponga lo que le apetezca, por si alguien no está contento con la palabra conducta, comportamiento, estados mentales, cada uno que ponga y que esa forma de... entonces, la idea es que el profesional entra en la página web y puede diseñar una forma de evaluar específica para cada persona, ¿no? Imagínate que tú tienes una persona que acude a consulta y tiene un trastorno de ansiedad. Pues tú le puedes diseñar X preguntas. La idea de la evaluación ambulatoria es evaluar a la persona varias veces al día durante varios días de la semana, que bueno, puede ser más tiempo, ¿no? Obviamente. Y le vas preguntando, en este momento me siento triste, en este momento me siento alegre, en este momento estoy pensando en suicidarme, en este momento, y lo va puntuando, ¿no? Como un autorregistro, Edu, como si fuera claro, un... lo va registrando en un Excel y justo cuando el paciente, bueno, no me gusta la palabra paciente, pero la persona lo envía, automáticamente te llega a ti un Excel, ¿no? La gente puedes ponerlo en formato Likert, dicotómico, o sea que es todo modificable, está hecho para personas con algún tipo de diversidad funcional, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, estamos aplicando, porque seguro que hay alguien que está pensando aquí, es que Eduardo cuantitativo, no, el propio aplicación permite también poner fotos, imágenes y permite recoger cuestiones, ¿no? Por ejemplo, lo estamos aplicando a pacientes a personas con diagnóstico de psicosis y les permitimos, bueno, evaluar lo quali, ¿no? Tan importante es lo quanti como la cualidad. Esto ya lo decía autores clásicos hace más de 100 años, ¿no? Y entonces, pues, en este momento has experimentado alucinaciones. ¿Qué están diciendo? ¿Qué te han dicho? Y lo escribe. Entonces, claro, permite un análisis quanti, pero un análisis quali. Y es específico para cada paciente, cada persona. Nosotros, como trabajamos con grupos, pues se lo pasamos. Eso te va llegando, entonces puedes mapear la evolución intraestado a lo largo del día o interdías. Entonces te permite mapear, etcétera, ¿no? Nosotros eso luego lo pasamos a los modelos de redes y sistemas complejos dinámicos, que también es un tema interesante que ya están poniendo encima de la mesa Hoffman y toda esta gente de la modificación, la idea de redes, etcétera. Y luego, claro, pasaríamos Cuéntalo para la gente que no va a saber lo que es una red compleja. Bueno, para nosotros, bueno, para mí, digo de nosotros, digo nosotros por no sentirme solo, pero para mí la idea de constructo, sabéis que lleva, o sabes, ¿no, Juanjo, que lleva la reificación y el razonamiento tautológico, ¿no? Tengo psicosis porque tengo alucinaciones, porque tengo alucinaciones, porque tengo psicosis, ¿no? Y eso es una peregrullada que todavía seguimos ahí y bueno, pues entonces hay un modelo que es el modelo de redes, ¿no? El modelo de red que considera que el problema o el trastorno no estaría en un supuesto variable latente o constructo del cual emanan, no sé cómo, algunos indicadores, alucinaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O bueno, podría hablar también de otro cualquier tipo de trastorno, ¿no? Es una especie de como de variable latente a partir del cual emanan los indicadores, ¿no? Para mí eso no carece de sentido porque ¿dónde está eso? ¿No? Al final tú lo que recoges son indicadores a través de instrumentos con un mayor grado de precisión y al final infieres, esa es la palabra clave, de algo que crees que existe. Entonces ahí entraríamos a cuestiones epistemológicas, ¿no? Que a mí me interesan, de si realmente existe o no como entidad natural ahí dada, ¿no? Pero bueno, no voy a entrar en ese aspecto.
pero que a mí me gusta más la idea de pensar los problemas de salud mental son relaciones entre síntomas, conductas, afectos, cogniciones que van evolucionando en el tiempo, ¿no? Entonces, el trastorno como tal no estaría en un supuesto variable latente o constructo, sino que estaría en la propia relación que se establece entre los elementos de la red, ¿no? No habría que buscar más allá, está ahí. ¿Dónde está el trastorno? No es que esté en un sitio en concreto, está en la relación entre los síntomas. Entonces, claro, esto es muy bueno desde el punto de vista de análisis funcional, que tú controlas, bueno, permite también dibujar modelos de redes muy interesantes que tienen una finalidad psicoterapéutica para explicar a la persona, etcétera, ¿no? Y entonces, bueno, la idea es ver cómo se conectan esas redes. Ahora ya hay redes ideográficas, es decir, que permite analizar la red en la propia persona con estos modelos que te estamos comentando de evaluación ambulatoria. Y entonces, ese modelo es un aire, una brisa de primavera, me atrevería a decir, ¿no? Eh, mm, mm, Ese es el... Precisamente como respuesta a este modelo bio, ¿no? Entonces, este modelo no niega que lo bio esté ahí. Lo que hace es pues, saber que hay diferentes síntomas que se relacionan entre ellos. A mí me interesa rescatar el plano psicológico, pero es que los modelos de redes son multinivel. Entonces habría redes dentro del dominio, pero también interdominios, ¿no? Y eso es muy importante porque al final la conducta humana es multinivel. Nosotros ponemos el acento en lo psicológico y, como comentamos antes, sin perder de vista otras dimensiones de análisis, ¿no? Hala, ahí lo deja. Bueno, sí, nada. Porque no, es muy interesante. Yo recomendaría a la gente leer sobre esto. A mí me encargué de introducirlo en España a través de unos trabajos de Bursbom, bueno, etcétera, que es un tío muy bueno que trabaja en validez, en psicometría y tal, pero que desarrolló no, lo rescató con aire, con nuevos bríos, ¿no? Y me interesaba un poco porque creo que es una forma interesante de entender la psicología, ¿no? De que al final no es que esté ahí una variable latente, un constructo que lo explica, sino que es la forma efectiva para entender y abordar diversas problemáticas. claro, no solo psicopatológico, ¿eh? Cualquier variable psicológica, apego, me da igual, la que quieras. Y luego la gente puede estar pensando en psicológico, pero no, y tú puedes introducir en esa red variables sociodemográficas, puedes introducir impactos ambientales, ahora se está desarrollando los modelos multinivel dentro de redes. O sea que yo creo que al final creo que lo decía, bueno, podía rescatar aquí creo que era Fuster, el neurólogo, que decía que todo está en la red, ¿no? Lo decía aplicado al cerebro, pero yo se la robé para aplicarlo a la psicología, ¿no? Porque sí es verdad, es que está en la red, ¿en qué? En las relaciones y las no relaciones que establecen entre los diferentes indicadores, ¿no? Y luego Mariano Yela, que yo quiero traer aquí, que era el mentor de mis dos mentores, que son José Muñiz y Serafín Lemos, decía que todo está relacionado con todo, todo está relacionado con todo, pero no del todo. Es decir, que al final, bueno, pues eso, que hay una relación, se vea o no se vea, pues suele haber relación entre cosas, ¿no? Yo sé que eso se usa en biología y el análisis de redes complejas. Yo me he metido ahora en un proyecto financiado y quiero hacer ese tipo de análisis para ver las interacciones que hay en cada historia particular y, en base a eso, elaborar protocolos funcionales basados en la ideografía. Sé que en biología se usa y se usa muy bien, pero no sé si en psicología ya se ha hecho y cuáles son los resultados que se están obteniendo cuando cruza toda esa gran cantidad de información. Hay que tener en cuenta que cada ser vivo es único e intransferible y cómo podemos... ¿Cuáles son los datos sobre esto? Y bueno, cerramos este apartado porque veo que Sí, bueno, nada, esta idea es un poco surge como respuesta a esta idea de lo bio, que está inundando y anegando las facultades de psicología, ¿no? Entonces, esta tendencia hay que cambiarla. Se cree que la psicología es muy boyante, y ya sabes que cuando aparece un cerebrito, la gente cree que los datos son más reales que cuando no aparece un cerebrito ahí, ¿no? Entonces, bueno, esto que estás comentando tú es de ya, es súper nuevo. Es decir, que la gente está trabajando en ello.
nosotros hicimos algún estudio mundial aplicado al riesgo de psicosis, lo queremos implementar ahora en casos N igual a 1, se está implementando en modelos de redes con pre y post tratamiento, y luego, bueno, ahora yo creo que en un corto periodo de tiempo, bueno, pues habrá ya programas disponibles para que los clínicos, bueno, la gente que investiga pues lo quiera aplicar, pero no es sencillo, es decir, que ahora se está trabajando en esas redes de N igual a 1, pre y post, y estamos ahí en eso, ¿no? Pero eso implica, pues, sistemas de evaluación más dinámicas, más contextuales, como lo que comenté de la evaluación ambulatoria, sin desmerecer otras formas de evaluar, ¿no? Pero que eso es sumamente importante, ¿no? Entonces, a esto de la evaluación ambulatoria, quiero también mandar aquí un mensaje claro, que es que esa plataforma que estamos haciendo, que es subvencionada, va a ser libre, es decir, que la gente pues tendrá que decir que es psicólogo para poder entrar en esa página web, y luego a partir de ahí esos ítems que tú generas van a la app y la persona con un código o sin código puede responder los ítems en la app que van luego a un Excel, ¿no? Nuestra idea es que la gente dé algo de dinero para que se mantenga, porque mantener eso al año y pues lleva un gasto. Tampoco es que nosotros, pero bueno, no sé, pues igual 50 euros o algo que sea irrisorio, ¿no? Para que se mantenga, porque eso pues genera cualquiera que tenga una página web o las preguntas que surjan. Así que animaremos a la gente a que nos eche una mano, porque nosotros damos para lo que damos, pero creo que es un hito en la psicología, ¿no? Y una cosa que nosotros queremos es dotar de recursos públicos a los psicólogos, ¿no? Entonces, bueno, pues cada uno que ponga lo que ponga allí, pero que por lo menos se automantenga, ¿no? Se autogestione yo mismo, ¿no? Entonces, es una cosa de la que estamos también muy, muy encantados. Con esto del COVID tuvimos que parar, y porque la salud da para lo que da y el tiempo da para lo que da, ¿no? Pero que es un tema interesante este. ¿Hay fecha de salida, Edu? Bueno, pues ya está hecho, ¿no? Se llama evaluacionambulatoria.com, la página web, y ya la presentamos en algún congreso como Aitana, pero pues está ahí un poco parado, ya está la app hecha y ya están las pruebas, ya lo pasamos en una muestra piloto de más de 100 y pico jóvenes, y está, solo que, bueno, pues eso, a ver si ahora nos ponemos otra vez, porque entre la pandemia y luego cosas del día a día y eso, porque hay vida más allá también de la psicología, ¿no? Esto es importante para la gente que que solo lee en psicología, pues que eso, que hay vida más allá y el tiempo da lo que da, y hay otros proyectos que se consideran prioritarios, pero este es uno del que estamos muy, muy orgullosos, porque es lo que se denomina una estrategia rompedora, ¿no? Y bueno, pues que queremos que sea para todo el mundo y dar cursos de formación y eso, y que sea dentro del Open Science, ¿no? Que la gente habla mucho y se le llena la boca de espuma, etcétera, pero que al final hay que hacerlo de verdad, ¿no? Y ese es un ejemplo. Nosotros creemos, ya lo sabes, Juanjo, que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Entonces, pues eso es lo que hay. Exactamente. Sí, es que partiendo de un modelo transdiagnóstico, que se siga usando test y que tú midas la evaluación pre-post en base a las puntuaciones de esos test, pues es un poco demencial. Entonces, considero que este modelo es un modelo único y que realmente considera la historia biográfica y la variabilidad individual de cada ser vivo. Así que... Sí, sí, y luego una cosa que lo estoy diciendo aquí siempre de fondo, pero es lo de lo epistemológico, ¿no? Cuando la gente escucha epistemológico ya se echa a temblar, ¿no? Pero no, porque es que va todo ahí, ¿no? A la idea de reivindicar sin tapujos el plano psicológico. No pasa nada, ¿no? A veces se hizo con la boca pequeña, etcétera, ¿no? Que no, ¿qué es eso? No, entonces la gente se va a lo básico, porque el cerebro lo entiende mucho mejor, a lo unicausal, a lo unilateral, a lo lineal, y la conducta humana es de todo menos eso. Es no lineal, es multicausal, es dinámica, es contextual, y claro, eso implica pensar en grande, en el sentido de que para mí es muy sencillo pensar, bueno, pues este gen, este receptor D2 que está justo en esta parte de aquí, prefrontal, de la vía no sé qué, y curiosamente a partir de ahí alucino. Alucino yo cuando escucho eso. De hecho, en nuestro libro de psicosis y en todos estos hay muy pocos modelos biológicos, es decir, son modelos psicológicos, fenomenológicos, psicológicos o de interacción, ¿no? Pero ¿qué es eso y luego preguntarlo en exámenes como el PIR, etcétera? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿No? A este caso
es verdad, ¿no? Porque ¿cómo es posible que los psicólogos barramos más para otros campos que para el nuestro propio? Ese es el mensaje que al final está de fondo también, ¿no? El complejo de inferioridad, ¿no? Que tenemos Bueno, se podría neuros llamar complejo, sí, desde Freud blancas. tendría mucho que decir aquí, pero mi idea es, no sé si retar, ¿no? Pero incitar a la gente a pensar, en el sentido de reflexionar, ¿no? De discernir una cosa de la otra, ¿no? Y que no se está negando una realidad a lo de más allá, ¿no? Pero que cada uno tiene que luchar por su plano y no pasa nada por hacerlo y desde un punto de vista obviamente siempre constructivo, colaborativo, etc., 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 ¿no? Pero que eso, una cosa que a mí me sorprende a veces es que en los libros de psicología, las pocas veces que veo a la persona allí dibujada, es una tontería, ¿no? Pero no, es que lo es todo, ¿no? Porque parece que la persona siempre está ahí de fondo, no, pero ponla de verdad ahí. Entonces, no es una tontería, porque claro, para los psicólogos, pues que ya son doctores como tú o gente que ya tiene un bagaje, pero claro, a mí también me interesan las nuevas generaciones que ya vengan con un formateo diferente y que no nos encontremos con lo que tú dices, ¿no? De pensar de que eso, pues que el cerebro codifica comportamientos, ¿no? Entonces se olvidan de cosas tan obvias como el embodiment, ¿no? Que sería la encarnación, por ponerlo, ¿eh? Entonces esas cosas, ¿sabes? Son de perogrullo, pero yo creo que hay que hacer una labor importante, pues eso, de divulgación, de explicarlo y que no te encuentres, pues tú que lo padeces en tu propia piel, ¿no? Estas cosas de que no puedes casi ni debatir, ¿no? Y si dices que la conducta lo más que no es lo cerebral, es como que dice está enajenado, ¿no? ¿Qué me está contando parece que los que pensamos así somos los outliers, pero bueno, yo creo que hay una labor muy importante de divulgación y también de la mano basado en evidencia, ¿no? Etcétera, ¿no? Y esto que estamos hablando hoy y el manual viene a responder a esa demanda, ¿no? Que ya te digo también es de tarjeta roja que no haya un manual desde los de Marino, un compendio, porque los hay, ¿no? Pero al final eh, otra cosa importante de la que estamos hablando es que a veces se estudia de forma parcelada, ¿no? Entonces, ¿tú qué eres? No, ¿de qué área eres? Yo soy psicólogo y a veces me dicen, no, ¿tú qué eres más psicómetra o más de clínica o más de evolutiva? ¿No? Yo estudio la psicología, ¿no? Entonces, esa idea de encasillar a la gente, no, tú, que no, hombre, que no, que hay, y cualquiera que investigue sabe que es todo común, ¿no? Entonces yo creo que Un eso, que un conjunto. manual que lo fusione todo, porque es la psicología. De hecho, Marino en alguna entrevista comentaba eso, que hace falta a veces asignaturas de psicología, ¿no? De integrarlo todo, ¿no? Esta percepción por un lado, ¿no? Es que la percepción es inherente a la propia conducta y parece que está en una asignatura allí, el afecto y emoción y motivación en otro lado. Entonces, este manual intenta integrar esa idea de psicología, ¿no? De que al final pues eso, y sobre todo en un buque insignia, porque si habría algo que estudiar, pues entiendo que sería la psicoterapia, ¿no? Y los problemas de salud mental, ¿no? Entonces, nos lo deberíamos hacer mirar, de esta idea de que no haya un manual como supuso aquel hito de Marino, Hermida, Amigo y Concha, ¿no? Que son pues eso, que 20 años después la gente siga estudiando un manual de hace 20 años, pues no sé, esto también nos deberíamos hacer mirar. Sí, pero cuidado, que nosotros estamos aquí, que nadie interprete aquí que estamos aquí porque previamente se hizo ese manual, es decir, que al final es una actualización de una idea que tuvieron otros profesores, es decir, que al final, pues eso, que es esa idea de que caminamos a hombres de gigantes, es verdad, ahí hubo el trabajo de un grupo excelente de personas y nosotros bebemos de eso y yo creo que la gente ha sido muy profesional, ¿eh? A mí esta palabra quiero rescatarla, ¿no? La idea de profesionalidad, ¿no? Que todo el mundo tenemos 50 cosas, pero nadie dijo que no, todo el mundo respondió, vamos, gratis et amore, con un nivel, vamos, que hay manuales que yo cuando los leía decía yo, madre del amor hermoso, ¿no? Que te hacían sentir pequeño. Eso lo tengo yo experimentado con este manual, ¿no? Gente que escribe y dices tú, madre, si esto es, ¿no? Entonces, ojalá, y lo digo de corazón, ojalá sirva, ¿no? Y la gente que me coja tirria, pues lo lamento, pero el manual es de todos, ¿eh? No es solo, mi nombre aparece ahí como coordinador, pero es una obra colectiva, ¿no?
No me cabe duda que va a cambiar no solo, va a cambiar muchas cosas ese libro. Así que, bueno, yo quería hacerte otras preguntas más personales, si me lo permites, Venga. para irnos un poco más. Que ¿Vas a antes, hacer, vas a hacer de psicólogo conmigo? hoy domingo ya Sí, el sí. psicólogo. Sí, eh, yo creo que es importante conocer a la persona, ¿no? Tú sabes que todos tenemos nuestras taras, ¿no? Pero exactamente. creo que yo creo que es interesante esa idea, ¿no? Y reivindicar más que se estudie más filosofía en las universidades, epistemología, filosofía de la ciencia, porque nos lo quieren quitar. Nos lo quieren quitar algunas asignaturas y yo no le veo ningún sentido, ¿no? Como tú has dicho, de tantos comportamentos estancos, ¿no? Vamos a intentar estudiar como siempre se ha estudiado. Bueno, que lo hagan. Ya nos encargaremos nosotros de ponerlo en los manuales de psicología. Ahí, por ejemplo, en el libro de psicosis, Marino tiene un capítulo excepcional, ¿no? Que va un poco sobre esto, ¿no? Pensando en psicosis, pero es filosofía de la ciencia, ¿no? Y entonces, bueno, pues que no está como asignatura, bueno, pues ya estará como capítulo dentro de una asignatura, no pasa, al final es transversal, ¿no? Esa idea de que la forma de pensar tiene que ser hipotético-deductiva, empirista, ¿no? Y por supuesto que es una idea, ¿no? Pero hay otras, ¿no? También lo inductivo y lo quali Y tiene el mucho que decir por abductivo, ahí. ¿lo conoce el modelo abductivo? No, ese no lo conozco. Ese es muy de Vanino, que mezcla Sí, sí, ambos. Ese fue el de mi claro. tesis. Ah, Yo vale, no lo vale. sabía, que lo había hecho, yo no lo sabía, pero llegó Vale, Marino vale, y sí, dijo, sí, sí. este modelo es abductivo y me gusta. Vale, vale, sí, sí, No sí, sabía sí. lo Ese, que era, pero era ya una sé de qué combinación me de hablas. ambos y que una pregunta te iba contestando y que en base a esa respuesta tú elaborabas el siguiente diseño experimental y ibas ascendiendo de esa forma. Y nada, me gustó mucho. A ti te ha tocado el Sí. bipolar, ¿verdad? En el capítulo, ¿se puede decir? ¿No se puede decir? Bueno, yo El manual. aquí quieres hablar del bipolar, ¿no? Pero yo, bueno, había ahí muchos autores, obviamente nosotros nos encargamos del de psicosis, que es y el propio capítulo de psicosis, bueno, pues ese es bastante extenso porque eh, no me gusta que la idea del yo dividido sea robada por otros campos, porque creo que es radicalmente psicológico. Sí. Lo mismo pasaría el del trastorno bipolar, que, bueno, pues no encontramos a nadie que hiciera pues nada, me puse a hacerlo yo ahí con otros colegas así bastante serios y tal, y ese es donde me llevé la mayor sorpresa, ¿no? Del trastorno bipolar, cómo está secuestrado, o cómo no voy a decir secuestrado, cómo los psicólogos dejamos que de la mano de Dios ese problema, ese trastorno, ¿no? Cuando podríamos estar de acuerdo en que es radicalmente psicológico. Entonces, ahí es una de las Para el cosas que clínico, en el manual sale, pues dice, pues cómo es posible que casi no haya ninguna terapia que se haya demostrado sola, no como adjuntivo, no como coayudante a lo farmacológico. Ahí en el mundo, me atrevería a decir menos de 5 estudios, bueno, voy a poner 10 por si salió alguno estos días y la gente piensa que no estoy a la última mote, pero eso, que hay muy pocos, todo siempre es tratamiento psicológico de la mano de, ¿no? Y me sorprende cómo es que nadie dice, oye, vamos a. Entonces, ¿qué está en la base de eso? Pues lo mismo que pasa en la psicosis, en los trastornos mentales que la gente mal denomina graves, ¿eh? Pero que, pues eso, que se cree que. Edu, yo que he tenido algunos casos bipolares, son duros, son casos muy, muy Sí, complicados. Y creo que la labor del clínico a veces es como, yo no me voy a supervisar porque este caso es muy duro, lo voy a derivar al psiquiatra. Y creo que por eso es mi hipótesis de que no tenemos estudios de casos. claro, bueno, yo soy un ejemplo de eso, ¿no? En mi caso yo empecé trabajando con psicosis, trastorno mental grave, bueno, se llama así, vamos a llamarlo así por entenderlos, ¿no? Y bipolar. Y claro, empezar tus primeros años con eso es duro, no es fácil, ¿eh? ¿Por Y qué? bueno, ¿Por qué en eh, eso concreto? bueno, coincidió por trayectoria, porque era lo que se hacía donde trabajaba yo en Oviedo, porque se investigaba también en eso, bueno, cosas de la vida, estas que son casualidades y causalidades, ¿no? Pero bueno, que no es fácil, ¿no? Pero yo voy a la base un poco también del asunto, ¿no? Que es, pues claro, si creo que es un trastorno mental grave,
pululula por ahí un mito de que pudiera ser que la esquizofrenia y el trastorno bipolar son trastornos mentales graves con una clara base biológica y crónicos, ¿no? Entonces, claro, si eso es así, hay una derivada que es como un psicólogo se va a encargar de eso, ¿no? Entonces, quedaría también como derivada de, pues los psicólogos deberíamos tratar de trastornos mentales, pues no tan graves, tipo ansiedad y depresión, ¿no? Que pudiera parecer que el componente psicológico es mayor, cosa errónea, ¿no? Craso error, Marco Aurelio, es decir, que al final son mitos que tenemos los propios psicólogos, es decir, que los psicólogos padecemos de lo mismo que estudiamos, ¿no? De sesgos y creencias infundadas, etc., etc., etc. Y entonces, bueno, pues es decirlo, cada uno que piense. Dejamos ahí los datos para que cada uno piense. A alguno no le quitará el sueño, a otros sí. Las nuevas generaciones, y me he puesto ahora una cena, que se encargarán de estudiarlo, ¿no? Porque a la gente seria le dará urticaria y dirá, esto no puede seguir siendo así. Entonces, pues eso, ¿no? Que yo creo que, no estoy diciendo que no tiene que haber tratamiento farmacológico, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el psicólogo se encarga de lo psicopatológico, más allá del DSM, por supuesto, pero que ese es el mensaje, ¿no? Que debería haber estudios rigurosos, serios, donde se haga tratamiento psicológico. Ahora nosotros, pues, ya hay estudios pues, que en el caso de la psicosis que esto ocurre, ¿no? Que ya hay estudios que empiezan un poco a poner encima de la mesa que el tratamiento para un subgrupo de personas, el tratamiento psicológico sería la primera opción, ¿no? Que otros hagan lo que quieran, pero claro, yo no puedo pensar en lo que hacen otros, tengo que reivindicar el plano psicológico, ¿no? Que es un tratamiento combinado, pues que lo sea, que es, pero en el caso del trastorno bipolar es el más grave de todos, ¿no? Y ya no voy a hablar del trastorno bipolar infanto-juvenil porque eso ya también me da urticaria, en el sentido de que no de la psicopatologización de la vida cotidiana y de bajar los umbrales, etc., 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 ¿no? Sí, sí. Yo tengo que decirte, rompiendo una lanza por el sector biomédico, que yo tengo psiquiatras que me llaman y me derivan casos y me dicen, vamos a bajarle la medicación a este chico y te lo voy a mandar a ti, porque sé que tú trabajas de un modelo contextual y a mí eso es algo que me emociona, ¿no? Porque digo, Claro. qué interesante, ¿no? Que se esté abriendo este campo de esta forma a los psiquiatras más jóvenes, ¿no? Sí que te tengo que decir que a veces cuando me viene algún adolescente derivado, digo, yo ya sé de qué psiquiatra viene, ¿no? Porque viene hipermedicado con 3 tipos de antipsicóticos, ansiolíticos y antidepresivos. En un caso con 16, 17 años, digo, ¿qué ha pasado aquí? Esto todavía se sigue Claro. haciendo. Entonces, yo creo que está cambiando, las nuevas generaciones están cambiando un poco el modelo y este manual, pues yo creo que va a servir también para afianzar Claro. eso. Sí, sí, bueno, yo hablo de la psicología porque es lo que me toca y lo que es mi pasión, pero eso no quiere decir que porque no hable de otras profesiones creo que puede ser útil pues, para enfermería psiquiátrica, obviamente para psiquiatras, yo creo que puede ser útil para todo el campo de la salud Claro. mental transversalmente, incluso para trabajadores sociales que quieran acercarse al tópico, aunque es un poco Claro. técnico, pero para psicólogos que trabajan en centros educativos que al final son los que derivan, es decir, que al final... Y lo demandan, Sí, enfermeros sí, demandan claro. que están por allí y no saben cómo abordar algunas problemáticas. Claro, pues yo diría que por eso psiquiatras chapó, pero bueno, yo tuve suerte de trabajar con psiquiatras que consideraban muy importante el papel del psicólogo. De hecho, los mejores psiquiatras para mí son aquellos que tienen psicólogos en sus equipos. O sea, yo no estoy hablando, que mis palabras no se vea que yo hablo mal de otros campos. Es decir, yo el mensaje que quiero enviar es que a mí me ocupa y me preocupa la psicología. Y eso no quiere decir que no, en mi grupo somos equipos multidisciplinares y eso es lo suyo, ¿no? Pero que yo me tengo que encargar de lo psico, ¿no? Ya Nuestro está. campo de Entonces, estudio. sabes, que pues obviamente tengo que saber cosas de psicofarmacología porque para el día a día influye, etcétera, pero donde tenemos que ser fuertes y hacernos valer es es en nuestra unidad de análisis. Eso es un poco la idea, ¿no? Entonces, y sé que mucha gente esto que estoy diciendo lo entiende, ¿no? Y el que no lo entienda, con el paso del tiempo lo entenderá, tiempo al tiempo. Me preguntan qué va a caer en el PIR este año, Edu. No, eso es una cosa interesante, ¿eh? Porque, claro, que haya caído el libro de psicosis, la gente piensa que soy yo el que estoy ahí en
¿sabes? Pero claro, esto es Por eso como si te se ponían pregunto. preguntas del Vallejo. Al final, ¿sabes? Eso, aunque yo sea el coordinador, yo no tengo nada que ver ahí. Eso, es decir, que pero bueno, al final yo lo entiendo que la gente tiene que ponerle San Benito o el muerto a alguien. Es decir, que pues quién va a ser, sino el que, no, el que escribió tal capítulo o tal libro. Bueno, es un razonamiento que yo entiendo, pero hay veces que veo a gente que insulta y todo, y me choca, ¿no? A veces me llevo disgustos, ¿no? Porque veo que la gente se enfada e insulta y tal y cual. Pero ¿qué culpa tendré yo de...? Entonces, y luego, sobre todo, cuando hay gente que bueno, pues que obviamente como es vuestro caso, ¿no? Que hacéis una labor encomiable para la difusión de la psicología, pero cuando veo ese tipo de comentarios, no voy a decir que me fastidia, pero me duele un poco, ¿no? Porque lo que creo que tiene que tener un psicólogo es ser persona y respetar, y sobre todo a sus colegas, ¿no? Entonces, aunque haya ira, entiendo pero bueno, que yo creo, aunque no haya tenido mucho que ver en eso, que creo que caigan preguntas nuevas de manuales nuevos es necesario, y que se pongan en máster, no solo PIR, ¿no? En cualquier otro tipo de exámenes de OPEs de cualquier comunidad, porque antes lo comentábamos y no tiene sentido que la gente se pase estudiando 2 o 3 meses el libro de libros que tienen 20 años, porque está desactualizado, es una pérdida de tiempo totalmente, es decir, es así, no hay más, vale, yo lo entiendo que es lo que hay y tal, ¿no? Pero no tiene sentido eso. ¿Cómo es posible que la gente se chape esos libros para oposiciones, para tal, para cual, y sean libros que la última referencia es del 99, del 2000? Eso yo creo que es una pérdida de tiempo, yo creo que eso no es debatible, ¿no? Entonces, creo que es bueno que se actualicen libros, que salgan cosas interesantes, ahora están saliendo muchos libros nuevos y, bueno, pues yo en su día también estudié el PIR, solo que luego encontré otra salida laboral bueno, pues nada, espero que la gente, pues eso, que pase el que estudió, ¿eh? Que Dios reparta justicia, ¿eh? Y para algunos casos un poco de suerte, ¿no? Pero que... Hay vida después del PIR, ¿no? Tú te dedicaste a otra cosa Sí, y bueno, un yo en mi poco caso con bien, el ¿no? PIR es curioso, ¿no? Porque acabé la carrera y me puse a estudiar el PIR y justo estudiando el PIR, pues estaba haciendo el doctorado, estaba haciendo el máster de terapia de conducta de la UNED de Vallejo saqué una plaza en la universidad que es una beca FPI, que es de, bueno, pues a los mejores expedientes y tal, y justo me pilló ahí y me presenté al PIR, ¿eh? Y recuerdo como si fuera hoy que quedé el 214, ¿no? Y el último mes no había podido estudiar vamos, mis cuentas eran que pues esas 6 7 que fallaste, pues y hubiese cambiado drásticamente mi vida, ¿no? Pero bueno, al final también yo creo que la psicología, el PIR es una vía, pero hay muchas otras muy interesantes, ¿eh? Es decir, que solo que también tenemos ese esquema, ¿no? De la psicología como visión de psicopatología, etcétera, pero hay salidas por ahí en recursos humanos, en orientación, en psicología, pues a nivel de la Guardia Civil, etcétera, hay por ahí, o investigador, ¿no? Y Ujú. aquí lo comentábamos el otro día que cada uno tiene su papel. Hay gente pues, que tiene que ser clínico, hay gente pues, que tiene que formar y deformar los cerebros de las personas y hay gente, pues, tiene que haber un poco de todo, ¿no? Y no por eso hay que desmerecer el trabajo de nadie. A mí no se me pasa por la cabeza, vamos. Claro. Sí, la verdad que hay muchas personas que llevan bastante tiempo dedicándole horas al PIR y hay veces que yo he tenido personas que han venido a verme, ¿no? Como consultante, porque no ven vida más allá del PIR, ¿no? Y al final, como bien dice, la psicología es un plano muy rico, hay multitud de salidas en diferentes campos, cada vez más. Sobre todo yo creo que después de este año se va a reivindicar más todavía, si cabe, nuestra utilidad y bueno, también los animamos a que estudien el PIR si es su deseo, pero que... Sí, bueno, yo soy de los que creo que todo el mundo debería hacer un PIR al acabar la carrera. A mí reconozco que estudiar el PIR, pues 5 o 6 meses, todos los días, 10 12 horas. Yo recuerdo cuando acabó el examen que eso, estuve fastidiado una semana o dos. Y eso que tenía otras cosas, ¿no? Pero además también trabajaba porque, pues eso, tenía que trabajar para ahorrar y no sé qué. Y yo creo que un examen final de la carrera es interesante, ¿eh? Ya sé que la gente va a otro examen, pero la idea de estudiarlo todo durante X tiempo al final te amuebla muy bien la cabeza, ¿eh? O sea, te la amuebla. No, porque al final lo tienes allí, tal, no sé qué, todo separado,
pero dedicar unas horas a aglutinarlo, ¿no? Y a interiorizarlo todo y a darle coherencia a ese tal, yo creo que es interesante. A mí esa idea de hacer un examen Ujú. ese me gusta, ¿no? Tipo, no digo tipo PIR, un examen general, ¿no? Porque yo creo que te da, a mí reconozco que estudiar el PIR me dio, vamos, me amuebló la cabeza, ¿sabes? Sí, también yo creo que potencia otros factores, ¿no? Como la obsesión y el neuroticismo y otra serie de... Nada, ¿No? nada, no, no psicopatologices algo que es normal. O el investigador. Ya me dirás tú a mí si el contexto o las contingencias de investigador no potencian cierta... Claro, sí, 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 pero bueno, ya sabes que en casa el herrero cuchara de palo no se debería aplicar eso, ¿eh? Entonces, nada, con normalidad, ¿eh? Hay que Yo poner incluiría la otro cabeza. examen. Un examen que sea también humano, ¿no? Porque vamos a entrar a una disciplina humana, ¿no? Entonces, solo un examen tipo test, a mí eso me parece un poco aberrante. Pero bueno, Claro, eso es otro sí, melón ya. sí, sí, no, yo, claro, una entrevista tal, pero bueno, ahí ya eso, el coste de que se deriva de eso, pues por lo menos con el examen garantizo un mínimo de contenidos, pero obviamente al final está otra vez, el psicólogo es una persona también, entonces, pues eso, que al final todo no se puede, ¿no? Pero claro, obviamente esas competencias transversales, pero eso debería estar en la propia carrera, ¿no? Lo que se denomina, las mal denominadas soft skills, que yo no llamaría hard, no soft, porque Claro. al final, ¿sabes? Que pues es un poco de asertividad, un poco de tolerancia a la frustración, un poco de realismo optimista, un poco de asertividad, habilidades sociales, de bueno, trabajo en equipo, de tal, de cual, todas estas, pues yo creo que son necesarias, ¿no? Sí, y también en el ámbito universitario, porque luego accedes a una plaza por el currículum y luego pues no se miran cualidades docentes o cómo va a ser esa persona para instruir al futuro. Pero bueno, Claro, no vamos a tocar. a mí sí me gustaría que hubiera en las universidades departamentos de recursos humanos, es decir, que se valorara en Estados Unidos, yo que trabajé allí tiempo, antes de entrar, pasas mucho tiempo con los compañeros, te hacen entrevistas, tal, ¿sabes? Es decir, yo no lo veo mal. Claro, sería cambiar el paradigma y curiosamente se da la siguiente problemática, ¿no? Que los científicos nos creemos como que somos los más flexibles y estamos a la vanguardia y a veces somos los más rígidos, ¿no? Totalmente, de acuerdo. Pero, ¿qué hace Edu? Para no hablar de psicología, que ha sido una de nuestras nociones, ¿qué haces en tu día libre, ¿no? Tu momento de ocio, hemos estado hablando de judo antes, Sí, sí, ¿y sí. haces algún deporte o le das al Bueno, vino a La Rioja? aquí en La Rioja vino, es la tierra del Baco, ¿eh? De Baco, el dios del vino. Nada, pues yo tuve suerte de hacer deporte toda mi vida a un nivel así alto. Jugué a fútbol y hice judo pues mucho tiempo, ¿no? De hecho, uno de mis mentores es el psicólogo de la selección española, el psicólogo del Barça, que es asturiano, y lo tuve siempre como mentor. Dediqué muchas horas al deporte de nivel alto, pues de muchas horas. Que yo creo que empecé a estudiar casi en el COU ya para la universidad y daba clases de judo y todo el día compitiendo fuera de Asturias y en Asturias. Y entonces yo creo que eso te da un formateo interesante, ¿no? Respeto, la constancia, que a mí me gusta mucho, ¿no? El esfuerzo y el trabajo duro y entonces es un deporte duro, ¿no? Y me permitió también para ganar mis primeros ingresos y bueno, que desde pequeñito, desde los 4 años, pues eso, todos los días casi hasta los 25, 26, y jugaba fútbol y ahí tengo muy buenos amigos. Bueno, mis amigos son todos del deporte, ¿no? De fútbol. Y ya cuando llegué a la universidad me decanté más por el judo y también hacía otras cosas, ¿no? Como sambo, que es un tipo de lucha rusa, o bueno, cosas de jiu-jitsu y tal, pero que básicamente, bueno, cuando llegué aquí, pues cansé. Yo creo que hice tanto que cansé y el cuerpo sufre mucho. Y me dediqué a hacer otras cosas, ¿no? Pues empecé a correr medias maratones, empecé a andar en bici, es una temporada que también hice CrossFit. A día de hoy, pues la vida de universitaria, que ahora estoy de vicerrector, que eso la gente no lo valora, pero lleva mucho tiempo, la gestión universitaria. Dos niñas que tengo por aquí por casa, Alegra y Naitor, y pues eso, da
poco tiempo, ¿no? Pero bueno, suelo intentar ir a correr 2 o 3 veces a la semana. Aquí justo no se ve, pero tengo una elíptica aquí justo delante mío. Y eso, también ando mucho en bici. Bueno, pues eso es un poco lo que hago en mis hobbies. Poco más me queda, ¿no? Porque para mí la psicología es parte de mi hobby también. Pero bueno, con todo esto, más luego vivir, ir a comprar al Mercadona, etcétera, pues esto es lo que hay, ¿no? Y sacrifico, pues eso, madrugando mucho y ya sabes, ¿no? Al final, eso es un poco ahora mi vida. Así, grosso ¿Echas de modo, menos pues la sidra? ¿Echas de menos la sidra? sí, sí, yo no soy de vino, soy de sidra, ¿eh? No hay comparación, ¿no? De hecho, aquí siempre tengo sidra en casa, etcétera, pero con esto de la pandemia ni apetece, ¿no? Pero sí, yo soy de sidra, lo llevo, no lo comentamos, ¿no? Pero originalmente soy asturiano, de Oviedo, y claro, eso, pues, la sidra va impregnada en mi ADN, ¿no? Hay muchas fiestas de Prau, ¿eh? Y muchas... Yo no me gusta mucho el alcohol, ¿eh? Empecé a beber tarde por esto del deporte y no me llama mucho, pero bueno, tengo eso, alguna fiesta, pues en las fiestas de Prau típicas, que la gente no sé si lo conocerá, pero las verbenas, pues en Asturias son en Praus, entonces lo suyo es la sidra, ¿no? Entonces, pues eso. Sí, podría contarte luego cuando acabemos alguna historia interesante con sidra por el medio, etcétera. Puedes contarla si Lo quieres. echo de menos, lo echo de menos, ¿eh? Porque claro, ya cuando te haces padre, etcétera, echas de menos eso, pero bueno, es normal, ¿no? Si quieres, cuéntanos alguna anécdota de sidras. Nada, nada, no, lo dejo para otro momento. Yo hice el camino Pero sí, hace... bueno, mis primeras así borracheras, pero obviamente es con sidra, ¿no? Nunca me llamo el alcohol típico ron, etcétera, no me... Y la sidra pues también tiene su parte un poco así saludable, ¿no? Y con poco, pues la gente no sé si la ha probado alguna vez, pero bueno, con una botella así, como se beben culinos, que al final, pues eso, pues nada, que tengo muy buenos momentos asociados a la sidra, ¿no? Pero no por tildarme de alcohólico, sino, bueno, porque forma parte de la cultura, etcétera, ¿no? No cabe con el esquema que tiene y el horario de trabajo y que eres de las personas más involucradas que conozco en la psicología. La verdad que tu labor es... Bueno, tienes Sí, 39 años sí. y vas para catedrático. Bueno, pero reconozco que cuando se habla de la constancia, que la gente lo valora como una cosa positiva, ¿no? A veces uno también cansa de ser constante, ¿sabes? Entonces le hace falta un poco de sidra para que el prefrontal, a la gente que le gusta lo cerebral, para que el prefrontal deje de estar ahí de superego, de control y desinhibirse un poco. Pero bueno, que pues eso, las decisiones que tomamos son nuestras, hay que asumir control sobre ellas y todo esto lleva un coste, ¿no? Pero bueno, que yo lo veo como inversión, pero sí que hay veces que uno cansa, ¿no? De ser constante y de intentar ser muy profesional y responsable, entonces a veces es bueno, por eso los congresos y esas cosas y las charlas y que uno venga y vaya con una sidra por medio, con una cerveza, pues relaja, ¿no? El asunto, ¿no? A ver si El cuando Pint of pase esto. Science. Sí, sí, sí. Bueno, eso de la idea del Pinto Science que comenta Juanjo es una idea muy guapa que era pasar la ciencia a los bares, ¿no? Pues con una cerveza, sin alcohol, obviamente, pero que comentar ahí un poco de ciencia, acercar la psicología, Sí. pues eso, a la gente, ¿no? Es difícil acercarla manteniendo un nivel de rigurosidad, pero bueno, hay gente por ahí muy competente que yo sigo en las redes sociales, ¿no? Como Nogueras, etcétera, pues que acerca la psicología, pues eso, con un lenguaje muy entendible y que no Entendido. sale el típico psicólogo allí con gafitas diciendo, en asturiano se diría baballadas, ¿no? Pues que dices que no, eso nos tenemos que hacer mirar, ¿no? Debería haber un conjunto de personas que sean las que salgan siempre los medios de comunicación, porque esa imagen al final puede hacer mucho daño, ¿no? Pero bueno, Es la imagen que tratamos nosotros de acercar de forma distendida aquí un domingo charlando sobre cosas interesantes y que, pues, que nos ponemos muy serios, ¿no? Cuando divulgamos y no quita la sí, sí, rigurosidad. pero bueno, que hay gente por ahí que lo puede hacer muy bien. Tú puedes ser un caso y hay mucha gente que habría, pues eso, sabemos que hay 15 o 20 personas que además de lo que dicen, a mí me gusta mucho la face validity, ¿no? Que viene de un concepto de la psicometría,
que es una de las que no aparece a veces en los libros, pero que existe, ¿no? Que es la validez aparente, ¿no? Entonces, pues bueno, cualquier psicólogo sabe que eso es importante, ¿no? Básicamente porque los ojos están aquí y las orejas aquí. Si fuera al revés, las orejas estarían aquí, ¿no? Entonces, pues eso, que yo creo que es muy importante esa imagen que damos a la sociedad, pues eso, hay que cuidarla, ¿no? Y más Totalmente. en los tiempos que corren, ¿no? Y también escuchar el doble de lo que hablamos, porque tenemos dos orejas, Siempre, que no es siempre. nuestro caso, porque estamos aquí dándole... Te voy a hacer la última pregunta, ¿vale? Y ya te dejo, Venga, porque ya me siento dispara, mal. pero que yo estoy encantado, ¿eh? Nada, nada. Tengo curiosidad porque son preguntas que a mí también me surgen. Ahora leyendo a Jung, La crisis de la mediana edad, que tengo que prepararme una clase, a veces me pregunto, digo, en mi vida yo trabajo también 9, 10, 12, 13 horas al día. A veces me pregunto, digo, ¿qué sentido tiene esto? ¿Le dedico demasiado tiempo al trabajo? ¿La vida es algo más que esto? Eh, no sé si has tenido dudas de decir, estoy cansado porque ya entras en la vorágine de publicar, de ir ascendiendo, Aneca, esto. No sé si te da vértigo algunas veces, si te quieres bajar de ahí, cómo tratas de gestionarlo. Y también para la gente que esté en nuestra situación también, académica, Sí, ando. es muy buena pregunta. Bueno, en mi caso yo utilizo como aspirina el deporte. O sea, que lo utilizo como mecanismo de autorregulación, etcétera, ¿no? Es normal tener eso que tú comentas, es decir, yo lo vería como patológico, ¿no? De hecho, que me lo preguntes ya es un tanto a tu favor, ¿no? Yo creo que es importante esa capacidad de introspección hasta un momento, hasta un punto determinado, ¿eh? Porque ya sabes, como decía mi abuela, que el que sobreanaliza el fuego atiza. Entonces, hasta un punto el overthinking también tiene su punto negativo, ¿no? Pero que yo creo que pararse a reflexionar dentro de la vorágine 5 o 10 minutos y si esto es lo que yo quiero, lo que no quiero, e incluso los cardiólogos lo recomiendan esos 5 minutos antes de irte para la cama, ¿no? Para, oye, que tengo que corregir, que no tengo que corregir. Y aquí yo estoy hablando del Dalai Lama, ¿eh? Y estoy hablando fuera de la psicología como personas, que es bueno también, pues eso, aplicarnos el cuento y pensar esos 3 o 4 minutos, no todos los días, ¿eh? Porque tampoco voy a poner aquí yo no lo hago, pero a veces sí que llego a esa fase en la que estás tú de si merece la pena, si no, si es mucho el esfuerzo que estamos destinando. Bueno, yo creo que en mi caso tengo esos días, ¿no? Pero cosas como, por ejemplo, hoy hablando contigo, compensa ese esfuerzo, ¿no? Pues no sé, porque siento pasión por lo que hago y lo que hago es la psicología. Entonces, obviamente hay una hipoteca, hay un peaje, pues que pues últimamente llevo trabajando mucho tiempo, muchas horas, y llevo esos 3 semanas que me caigo por los suelos, ¿no? Pero en general, si tuviéramos que hablar de la eficiencia coste-beneficio, yo tengo que estar agradecido. A veces hay que pagar un peaje, pero es que en la vida hay que pagarlo, ¿no? Y cuando veo a gente a mi alrededor, porque yo vengo de un nivel socioeconómico bajo, pues se me pasa muy rápido, ¿no? Veo a mi hermana que tiene un bar, pero lo que le cuesta, veo a gente de mi entorno, entonces, no sé, soy afortunado que en mi entorno tengo mucha diversidad y veo lo que le cuesta a la gente hacerlo, ¿no? Entonces, a mí se me pasa muy rápido las tonterías. Considero que es muy importante tener esa reflexión de fondo y tener un objetivo, una meta flexible, ¿no? Esa idea del ikigai, a mí me gusta esa palabra, ¿no? De un horizonte, una meta que la propia idea de horizonte es evanescente, ¿no? Va cambiando y claro, llega un momento que... Y a veces, a mí me pasó, ¿no? Cuando llegué a funcionar, etcétera, que me costó mucho, mucho esfuerzo, que a veces encuentras tu pasión y tu amor en el camino, ¿no? Y es importante a veces, pues eso, cuando estás subiendo a la montaña, vas mirando hacia abajo porque vas ahogado, etcétera, pero a veces es muy importante mirar la cabeza y ver un poco el horizonte, ¿no? Y eso pues te lo hace gente a tu alrededor, algún problema en tu vida de un familiar cercano que te sitúa en el punto cero, que es donde es la vida, todo va al punto cero, y la finitud. A mí me gusta mucho hablar de esas cosas, ¿no? Porque parece que vivimos en esta idea de la cosmética de la felicidad y lo único que tiene sentido es eso, ¿no? Bueno, entonces me congratulo de que a ti te pase. Eso quiere decir que tienes la cabeza bien amueblada y nada, al final tú tienes responsabilidad sobre lo que haces. Tienes la capacidad de decir hasta aquí, no, y ir modificando en función
de lo que pasa, ¿no? Y luego yo suelo utilizar mucho pues, la ley de Peirce, ¿no? De no estar preocupado, sino estar en el aquí y en el ahora, que lo que ya pasó, lo que va a pasar ya se verá si pasa o no. Y sobre todo esta idea que te comento yo de mi abuela, del chupachus, ¿no? De pensar que los sábados y domingos son para descansar. Pues a ver, hay que descansar, pero puedes descansar un lunes, un martes. Entonces a veces generamos en telequias, ¿no? Realidades que dices tú, pues no, si es que hay mucha gente que trabaja sábados y domingos y qué es eso de... Y luego, bueno, metes muchas horas, pero al final tú también es que tienes capacidad de decisión, que no lo tiene todo el mundo eso, ¿no? Y de reflexión, que tampoco lo tiene todo el mundo. Hay gente que tiene que hacerlo sí o sí. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo del exceso de libertad, ¿no? El que no tiene, tú vas al supermercado y hay pasta de dientes, una, la coges. Cuando tienes 100, ahí ya vienen los problemas. ¿Qué hago, no? Cojo esto, cojo lo otro. Bueno, no sé si te contesté un poco a tu pregunta, pero que todos padecemos o sea, que de los mismos problemas o cosas, ¿no? Asuntos. Y pues eso, yo cuando utilizo, por ejemplo, estrategias, utilizo hablar, o utilizo el deporte, andar en bici. Tengo aquí a mi alrededor gente que son personas, o sea, tengo suerte de compartir mi día a día con personas, ¿sabes? Que aunque sea un mundo académico, un mundo laboral, tengo muy buenos amigos, pocos, pero que son personas, entonces hay esa humanidad, y aquí, claro, sabes que es muy importante rodearte de gente de este tipo, ¿no? A mí me gusta rodearme de gente pues, que sea humana, que sean personas y que sean buenas en el sentido también de competentes, ¿no? Y que sean críticas porque aprendes, ¿no? Y al final el mensaje de fondo es win-win, ¿no? Si todos a mi alrededor son buenos, yo asciendo, ¿no? Y aquí quiero mandar un mensaje a los que son líderes o jefes de grupos, etcétera, ¿no? Pero que un buen líder también reconoce el talento, ¿no? Y para ser un buen líder hay que reconocer el diamante en bruto en otros. Y eso implica un buen formateo también en la cabeza, ¿no? No tener mecanismos de defensa, ni tener miedos, y esto es muy importante, ¿no? No es fácil, ¿eh? Pero que también es importante en la medida de que, pues eso, que el buen líder que no jefe también sabe detectar el talento en los otros, ¿no? El diamante en bruto y lo sabe impulsar, ¿no? Yo tuve suerte que mis mentores alguna vez han dicho que yo les he superado, ¿no? Y no se dan cuenta primero, de lo afortunado que soy yo y qué más quisiera yo que llegarles a ellos a la altura de los zapatos, tanto a nivel intelectual como de persona, ¿no? Pero que eso ya dice mucho de tus mentores, ¿no? De que es una educación, ¿no? Y predicar con el ejemplo es la mejor forma, ¿no? Qué bueno, Edu, porque tiene una gran variedad, ¿no? Ha hablado de Fritz Perls, habla de Steve Covey, de Win-Win, habla del líder transformacional, que es el que da ejemplo con su propio comportamiento, que es el futuro de los empresarios. Y yo creo que no se me ocurre mejor cierre que el que nos volvamos a intentar buscar esas formas de ver ese horizonte, ¿no? Del que hablabas y de tratar de autorregularnos, ¿no? De decir, pues mira, esta semana le he dedicado mucho tiempo al trabajo, mis hijas están ahí, mis padres hace tiempo que no los veo, he dejado el deporte, y de tomarlo como un proceso, como algo vivo y como algo que a mayor libertad, a mayor responsabilidad, pero que podemos ir cambiando eso. Sí, 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 nada. Ya sabes que tenemos una gran capacidad de resiliencia, o sea que eso vamos por descontado, ¿no? Y al final hay que cuidarse también el cuerpo, ¿no? Que es lo único que, no solo la mente, sino eso, que al final la vida pasa, ¿no? Y hay fases en las que hay que trabajar más, otras menos, y bueno, por el camino, eso, pues intentar disfrutar, ¿no? Cosa que yo he hecho contigo hoy, así que Yo me voy con una lección de vida aprendida y yo creo que esto va a ser de muchísima utilidad para un gran número de personas. sí, sí. Y bueno, Edu, yo espero que sigas regalándonos este conocimiento y que sigas aportando tanto como haces, que también descanses y te cuides para que te tengamos muchos años más. Sí. Y Gracias. Nada, que esto es cosa de todos. Es decir, que hoy estoy yo aquí, mañana estará otro.
Y bueno, pues eso, nada. Hoy por la mañana ya me levanté con un poco de dolor en el pecho y me tuve que ir a correr porque al final, así que ahora estoy más tranquilo, ¿no? Pero bueno, que sí, que al final esto es una cuestión de todos, ¿no? En el sentido de que hay que ir en la misma dirección y si hoy sirvió para mandar este mensaje dentro de, pues de esta charla y a alguien, fijaros, con que a una persona de la que está escuchando, de las que estáis escuchando le sirvan, yo ya me doy con un canto en los dientes. Porque ese puede tener un efecto en otros mundos, ¿eh? No voy a hablar aquí del efecto butterfly ni estas chorradas, por parecer profesor universitario, pero lo considero de verdad, ¿eh? Es que lo considero de verdad, ¿eh? Porque es que yo, por ejemplo, todos tenemos historias, ¿no? Pero recuerdo un profesor que me influyó mucho, que hizo que yo estuviera aquí. No es que lo explicó todo, ¿no? Pero un porcentaje muy importante de un comentario en un momento puntual hizo que mi línea, ¿sabes?, cambiara de trayectoria. Entonces, yo eso lo tengo muy presente. Es decir, que hay personas que en momentos puntuales pueden hacer que tu vida cambie de forma drástica. Y no estoy hablando aquí desde vendiendo humo desde el punto de vista de la psicología positiva. Bla, bla, ¿Qué bla, te no, dijo, no. Edu? ¿Qué te dijo? Pues Pues ya yo me portaba muy mal y adolescente, ya sabes, tenía un entorno familiar pues muy nocivo porque vengo de un nivel, pues sobre todo de una historia de vida particular, etcétera, pero que pues que empezó a no criticarme. Yo me movía mucho, era muy movido, creo que soy un y si tuviera que diagnosticar soy un hiperactivo reconvertido, ¿no? Eh, pero que pues eso empezó junto con mi entrenador de judo pues a reforzar, lo que ahora llamaríamos reforzar, pues empecé a estudiar y me puso un 10 y no sé qué, y me dijo que no me reñía y que, pues eso, lo típico del efecto Pygmalion, yo lo viví en mi piel. ¿No? Entonces, que ahora lo llamo así, pero en aquel momento era alguien que empezó a creer en ti una cosita, ¿no? En un momento puntual que yo andaba ahí sensible por cosas y tal, y a partir de ahí, curiosamente, al cabo de X tiempo, ese profesor me dieron el premio extraordinario de doctorado bueno, en la Universidad de Oviedo, el aula donde se da es una biblioteca antigua, ¿no? Que tiene muchos años y tal, y es un docto lugar. Y fíjate tú que estaba allí porque hablaba Arzuaga y este profesor era de antropología y daba filosofía, ¿no? En tercero de BUP, creo que era. Y como en las películas, cuando acabé, lo vi allí, le fui a dar las gracias a Adolfo y tal. Oye, muchas gracias porque, mira, te quería. Y no sabía quién era. Me dijo, ¿quién eres? ¿Sabes? En plan. Pero bueno, yo le dije que le dije que muchas gracias porque parte de, y lo reconozco así, ¿no? Obviamente mis mentores pero que de película, y no sabía quién era, es decir, había cambiado mi vida drásticamente, o yo atribuyo a que esos comentarios me ayudaron a cambiar, obviamente hay mucha gente, ¿no? Pero a veces te quedas con 4 o 5 cosas puntuales y no sabía quién era, ¿sabes? Es decir, que el efecto que puede tener una palabra en crear mundos y universos en otras personas, pues eso, ¿eh? Con esto del podcast de Psicoflix, pues mucha gente pues se sintió escuchar, ¿no? O sea, que se identificó, ¿no? Sobre todo gente que trabajaba en trastorno mental o gente que sabe que es una, bueno, no voy a decir ninguna palabra aquí, ¿no? Pero que lo biológico tiene su recorrido y hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si sirve para una persona, genial. Espero y ojalá sea así que sirva para más, ¿no? Esto daría para debatir, entonces cuando se pueda debatir públicamente, pues te encomiendo a que hagas una especie de jornada o congreso y que esto se pueda debatir, pues eso, en un contexto tipo Bind of Science o algo así. Sí, es una de nuestras ideas. Ya encontrarnos, desvirtualizarnos y hacerlo de forma distendida y tenemos muchas ganas. Así que, bueno, Edu, Muy bien. a mí me pasó algo similar con un profesor, ya lo contaremos otro día, pero Sí. agradezco que lo hayas traído porque me ha hecho recordar un poco ese horizonte, ¿no? Y para seguir adelante. Sí, 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 sobre todo porque también va al hilo de que estoy muy sensibilizado con esta idea de agradecer a la gente que nos apoyó, incluso cuando no lo sabíamos o que nos ayudó, ¿no? Y eso, pues yo creo que eso, ponerlo encima de la mesa, ¿no? Pues que creo que es también encomiable, ¿no? Dar las gracias a la gente pues que nos apoyó o no, y yo siempre intento dejarlo súper claro esto, ¿eh? Porque al final estamos aquí gracias a gente que nos apoyó. Yo, no sé, recuerdo cuando falleció mi padre
que me recogió mi abuela. Entonces yo intento siempre agradecérselo de muchas formas, ¿no? Pero que al final parece que son cosas que son así como pasan así, pero claro, y a veces en mi entorno veo esa falta de no gratitud y a mí pues eso, me duele. Entonces yo creo que, bueno, que decirlo y hacerlo, ¿no? Predicar con el ejemplo, pues eso, ¿no? Totalmente. Yo le dediqué mi primer paper en JCR a mi abuelo, así que Pues mira, un amor para todos. estamos en sintonía, ¿no? Y no pasa nada, ¿sabes? Pero que yo creo que es lo suyo, ¿no? Que al final estamos aquí gracias a otras personas, ¿no? Yo ya lo comenté antes, pero somos en la medida que somos con los demás, ¿sabes? Es decir, y eso es así, ¿no? Así que... Nada, no me queda nada más que No, más os quiero yo a vosotros. muchas gracias, Edu, por todo. No te lo puedo sintetizar en una palabra, pero muchas No gracias. hace, a veces las palabras sobran, ¿eh? Sí, totalmente. Así que Muy espero bien, verte mucho tiempo por aquí. Tenemos, siempre. bueno, yo te quiero siempre en mi equipo, ya te lo dije. Y yo tiene el mío. Así que sí, Muchas gracias, Edu. Un abrazo, campeón. pues muy bien. Muchas gracias a vosotros. Venga, hasta luego. La próxima considera. Sí. Ya estamos.